pero vamos a tratar de poner en los puntos básicos. Ten en cuenta lo que cuando yo me detenga o ponga énfasis es lo que se considera mucho más importante. ¿Correcto? Entonces, ya la clase se les dio, lo tienen para que lo revisen con calma. Entonces, empecemos. Ahora, hablemos sobre el eje hipotálamo hipofisiario. Ya, es muy importante porque correlaciona la parte endocrinológica con la parte neurológica. Es la base de la neuroendocrinología. El hipotálamo son neuronas, son núcleos, son neuronales que reciben influencias del cerebro y del medio ambiente. Ya, admitir todavía. Y la hipófisis consta básicamente en dos partes importantes, de dos partes. Una hipófisis anterior y una posterior. La anterior produce hormonas, y la parte posterior almacena hormonas, almacena. Por lo tanto, la parte posterior o neurohipófisis almacena las hormonas que son producidas por las neuronas de los núcleos hipotalámicos que van por sus axones, como ven acá, y van hacia la región posterior del hipófisis y se almacena. Ahí tenemos a la oxitocina y la ADH. Oxitocina y la ADH o arginina vasopresina. Son sinónimos. ¿Ya? Ahora, la hipófisis anterior tiene células. Las neuronas de los núcleos hipotalámicos producen sustancias que estimulan en general, hay una excepción, excepciones, que actúan y estimulan generalmente o inhiben a las células productoras de hormonas de la hipófisis anterior. ¿Ya? Entonces, la hipófisis anterior tiene células que producen y la posterior almacena. Entonces, como voy a repetir, acá se ve la manera en la cual se dispone. Y esto que ven como un sistema porta es el sistema porta hipofisiario, ¿no? Hipotálamo hipofisiario, que tiene un alto flujo. Es un alto flujo que me lleva las sustancias, en este caso acá está la hipófisis anterior, ¿no? Irriga también la zona donde se almacena la hipófisis posterior. La glándula hipofisaria, por lo tanto, compuesta de dos lóbulos, como dije, tamaño de 15 por 10 a 6 milímetros, de 500 a 900 miligramos. Muy importante concepto fisiológico que duplica el tamaño durante gestación. Duplica el tamaño y duplica la irrigación. Duplica la irrigación, se vuelve muy irrigada. Y esta es la base fisiopatológica en la famoso, que ustedes van a escuchar alguna vez, síndrome de Sheehan o hipopituitarismo postparto, en los cuales hay un cambio brusco de presión y hay necrosis de la hipófisis y se dañan las células productoras de la adenohipófisis, produciendo un hipopituitarismo, conocida como síndrome de Sheehan. Es ricamente vascularizado, localizado en la silla turca. Pasamos esto. Muchas de las hormonas hipofisiarias tienen una glándula endocrina como órgano objetivo primario. Por lo tanto, la glándula hipofisiaria pituitaria es conocida como una glándula directriz, master gland, porque dirige el funcionamiento y ordena el funcionamiento de varios órganos, de varias glándulas endocrinas del cuerpo. Algo importante es conocer las relaciones que tiene anatómicas la glándula hipófisis. La glándula hipofisiaria está en la silla turca. Por la parte superior, a 10 milímetros aproximadamente del borde superior, se encuentra el famoso quiasma óptico. El quiasma óptico es muy importante. ¿Por qué? Porque es la zona donde se entrecruzan el 50% de fibras ópticas de un lado a otro. Conclusión, un daño a este nivel, porque si es que hay un crecimiento por una tumoración de la glándula hipofisiaria pituitaria, de presión y quiasma óptico produce la famosísima hemianopsia bitemporal. Ahora, por debajo tenemos una muy delgada lámina de hueso en las cuales está el seno esfenoidal. Y esto es importante porque una vía de abordaje menos cruenta para sacar tumores de hipófisis es vía transesfenoidal. Rompen la pequeña lámina de hueso, entran a la zona anatómica y extraen el tumor. Y a ambos lados tenemos al famoso seno cavernoso, en las cuales está la arteria carótida interna y está algunos nervios craneales, el tercer par, el cuarto par, el sexto par y dos ramas del quinto.
Ahora, cuando hay un crecimiento de un tumor, generalmente un tumor crece hacia el lugar donde hay menos resistencia. Entonces, la principal zona de crecimiento es hacia arriba, hacia el quiasma. Por eso la presentación más frecuente de tumores hipoficiarios es por afectación del quiasma óptico. Pero no quiere decir que no haya a veces tumores invasivos que rompen el hueso y afectan los pares craneales, y uno puede deducir dónde está. O rompen el hueso por debajo y se salen incluso por la nariz. Ya son poco frecuentes, pero tener en consideración. Entonces, la glándula hipoficiaria, otro tipo de corte, ¿no? Vemos que está aproximadamente el borde superior al quiasma óptico 10 milímetros de distancia. Ahora, ¿qué células? Hablando de la hipófisis anterior, vamos a hablar de la hipófisis anterior. La zona tiene células, como he dicho, tiene células. Entonces, células que producen hormonas. Entonces tenemos a las células llamadas tirotropos, tropocélula que produce la tirotropina. Los tirotropos, parece trabalenguas, pero ojo, los tirotropos producen a la TSH, hormona estimulante de la tiroides, o tirotropina. Los gonadotropos son células que producen las gonadotropinas. ¿Cuáles son las gonadotropinas? La LH y la FSH, o sea, la hormona luteinizante y la folículo estimulante, que son gonadotropinas, producidas por los gonadotropos. Tenemos ahora los lactotropos, que producen las células que producen son células que producen la prolactina. Tenemos a los somatotropos, que producen a la hormona de crecimiento o somatotropina. Y tenemos a los corticotropos, que producen la ACTH. Pero la ACTH en verdad no se produce como una macromolécula que se escinde y una de sus partes es la ACTH, que es la proopiomelanocortina. Proopiomelanocortina. La proopiomelanocortina, entonces, una de sus componentes es el ACTH o corticotropina. ¿No? Vamos a pasar, son proporciones. Ya, muy importante. La parte superior, estos rectángulos, representan a núcleos del hipotálamo, que producen en este caso la GnRH. Los círculos representan a las células de la adenohipófisis. Y lo que vemos al los rectángulos que están en la parte inferior que estoy señalando son las glándulas objetivo, las glándulas diurnas de las hormonas hipofisiales. Entonces, empecemos. Los núcleos hipotalámicos producen sustancias que en general estimulan la producción de hormonas por las células de la adenohipófisis, salvo excepciones. Entonces tenemos a la GnRH, que significa hormona liberadora de las gonadotropinas, o sea, hormona liberadora del LH-FSH, que estimulan a cuáles, a los gonadotropos. Y los gonadotropos producen gonadotropinas. ¿Cuáles son? La LH-FSH, los cuales a su vez estimulan el testículo u ovario. ¿Correcto? Me parece trabalenguas, pero sí. Tenemos a la GHRH, la hormona liberadora de la hormona de crecimiento. Esta hormona liberadora de la hormona de crecimiento estimula la producción de la hormona de crecimiento por los somatotropos. Los somatotropos producen entonces hormona de crecimiento por estímulo positivo de la GHRH, que es la hormona liberadora de hormona de crecimiento. Ahora, la hormona de crecimiento a su vez estimula la producción de IGF-1 a nivel hepático, la IGF-1 o somatomedina C, IGF-1 o somatomedina C, y ese es el que causa el efecto sobre el crecimiento longitudinal de los huesos. No es directamente la GH, sino a través del IGF-1 se ejerce su efecto de promotor de crecimiento longitudinal de los huesos. Tenemos a la TRH, hormona liberadora de tirotropina. La tirotropina, ¿no?, producida por los tirotropos de la hipófisis, ¿no?, que es la TSH, estimula la producción de hormona tiroidea y el crecimiento de la glándula tiroidea. La CRH, que es la hormona liberadora de corticotropina, estimula la producción de ACTH, sabemos como precursor que es la propia melanocortina, y esta vez estimula a la corteza suprarrenal, ejerciendo acción sobre la producción del cortisol, de hidroepiandrosterona sulfato y aldosterona. Y acá tenemos a la prolactina. La prolactina.
La prolactina es una hormona que se produce por los lactotropos en la adenohipófisis, pero su efecto principal es inhibitorio por la dopamina que se produce en los núcleos hipotalámicos. La dopamina inhibe la producción de prolactina, evita que se eleve. Entonces, todos son estimuladores, la excepción acá sería la dopamina que inhibe la producción de prolactina. Ahora, ¿qué sucede? Me dice, pero de acá doctor, hay una línea de estimulación. Es cierto, la TRH estimula la producción de prolactina, pero en casos patológicos generalmente. Es decir, cuando hay un incremento patológico de TRH, ¿y en qué caso sucede eso? Sucede generalmente en hipotiroidismos, generalmente primarios. En un hipotiroidismo primario, que se llama primario porque es por daño de la glándula tiroidea, el TSH se eleva para incrementar la producción T4, que está enferma la glándula. Pero esto se elevó gracias a que el TRH está alto. O sea, el TRH elevado por un hipotiroidismo primario, el TRH elevado por un hipotiroidismo primario, me ejerce una estimulación sobre la prolactina, generando hiperprolactinemia en diferente grado. Mientras más elevado esté el TRH, mayor producción de prolactina se estimula. Esto es importante en la clínica porque en aquellos pacientes que tienen, por ejemplo, galactorrea, que en el 80% de los casos puede ser por prolactina alta, estoy obligado a descartar que hay un problema de hipotiroidismo primario, porque el hipotiroidismo primario me eleva la prolactina y esa elevación puede ser tan significativa que me puede generar galactorrea. Y al revés, cuando tengo hipotiroidismo primario, siempre es bueno buscar síntomas de hiperprolactinemia, que tengo galactorrea, y se puede pedir la prolactina. También, cuando tengo hiperprolactinemia, aunque no haya galactorrea, sino hiperprolactinemia, y para estudiar esa hiperprolactinemia, estoy obligado a realizar descarte de hipotiroidismo primario. Porque voy a repetir, el hipotiroidismo primario, debido a que me incrementa el TRH, me causa hiperprolactinemia, que puede causar clínica o no. ¿Ya? Está claro ese punto, ¿cierto? ¿Alguna discusión sobre esta parte? ¿Alguna pregunta sobre esta parte? ¿Escuchan? ¿Confirman audio? ¿Se Sí, escucha? Ya, doctor, sí se bueno. escucha. Ya, otro concepto. La LH, la FSH, la TSH y la HCG, hormona, la gonadotropina coriónica humana, esas cuatro, LH, FSH, TSH y gonadotropina coriónica humana, tienen en su estructura una cadena alfa y una cadena beta. La cadena alfa es idéntica en las cuatro y se diferencia por la beta, la especificidad de la beta. ¿Por qué es importante eso? Porque eso indica que puede haber superposición de efectos, de actividad. Por ejemplo, la hormona coriónica humana se eleva mucho proporcionalmente al tamaño de la placenta. Y a veces se eleva tanto que tiene efecto, como tiene efecto TSH, puede tener efecto, ¿no?, sobre la glándula tiroidea, ¿no? Eso explica en parte la fisiopatología del vómito, de la náusea y vómito del embarazo. La síntesis y secreción de la hormona de la hipófisis, ¿no? Regula, aquí hay unas características especiales que deben tener en consideración. Reguladas por hormonas estimuladoras o inhibidoras, que ya saben, la inhibidora que es la dopamina, por varios núcleos del hipotálamo, las cuales son transportadas a la hipófisis, que hemos hablado, por sistema portal hipoficiario o hipotálamo hipoficiario, que es de alto flujo y que aumenta mucho el doble en el embarazo. ¿Ya? Ya. Ejemplo, cuando la hipófisis es extraída, es decir, hay una hipofisiectomía, hay una extracción de la glándula hipófisis, por lo tanto, las hormonas de la hipófisis se pierden, o sea, porque es sacado de la hipófisis, células. Sin embargo, al menos que el hipotálamo esté severamente dañado, la capacidad de producir hormona antidiurética o ADH y oxitocina se mantiene luego de un periodo de recuperación. Porque hemos dicho, ojo, de que la adenohipófisis son células, o sea, al extraer la hipófisis, pierde. Pero al extraerlo, en eso nomás, también agarran hipófisis posterior. Pero hay una característica, en la hipófisis posterior no hay células, sino hay terminales axonales. Entonces, ustedes saben que en caso de una neurona, si dañas el cuerpo neuronal, frito pescadito, ya se fregó todo. Pero como acá se daña solamente la terminal, el axonal, entonces al dañar hay un periodo de recuperación del axón.
Una vez que se recupera, vuelve a almacenar hormonas. Entonces, por eso se dice que puede haber un periodo de recuperación en la mayoría de los casos. Y esto es algo predecible como esto. Por eso es cuando uno opera hipófisis, los neurocirujanos operan hipófisis, dañan toda la hipófisis, entonces dañan también neurohipófisis. Entonces, bajan los niveles de ADH, que es la hormona antidiurética, oxitocina, pero la que produce clínica es la ADH, realmente. Es antidiurética. Entonces, al faltar hormona antidiurética, ¿qué sucede? Aumenta en volumen urinario o la llamada diabetes insípida. Diabetes insípida. Entonces, conforme se va regenerando la neurona, el axón neuronal, conforme se va recuperando, la diabetes insípida se va controlando hasta que llega un momento que se controla y se corrigió. Pero, ojo, acá vemos que puede elevarse, puede alterarse nuevamente. Entonces, se dice clínicamente que si tenemos un paciente posoperado de hipófisis pituitaria que persiste con diabetes insípida después de 2 semanas, de 10 a 15 días persiste con insípida, podemos considerar que el daño ha sido permanente y el paciente queda con diabetes insípida y tiene que usar terapia de reemplazo de por vida. Ya es un porcentaje no un poco frecuente, pero sí se observa en operaciones que son realmente cruentas, o sea, que agarran todo, dañan tanto los axones que no se recuperan y el diabetes insípida es permanente. Pero hasta 2 semanas se considera que se puede esperar que puede ser pasajero. Pero ojo, cuando va progresivamente, pero si usted ve un paciente que va empeorando, en la segunda semana en vez de mejorar empeora, lo más probable es que sea permanente. Otro, al revés, este caso, si el hipotálamo es destruido por alguna razón, una tumoración, radioterapia, etcétera, pero la adenohipófisis permanece intacta, la secreción de todas las hormonas bajan porque sus factores estimuladores están en el hipotálamo. Pero hay una excepción, que es la prolactina, excepto la prolactina, es decir, todas bajan, pero la prolactina comienza a elevarse. ¿Por qué razón? Simplemente porque su factor inhibidor, que es la dopamina, ya no se encuentra en suficiente cantidad, entonces la prolactina no tiene quien lo frene y se eleva. ¿Qué pasa con la DH y oxitocina? Como se ha dañado el hipotálamo, se pierde, porque sabemos que la neurohipófisis puede estar sanita, pero como solo almacena y se ha dañado las neuronas que produce ADH y oxitocina, entonces baja. Es decir, toda la producción hipofisiaria se va al suelo, excepción de la prolactina. Sistema de retroalimentación del sistema hipotálamo hipofisiario es cuando existe un feedback del mismo hipotálamo, si se hace ultracorta. Cuando el feedback es hipotálamo hipófisis, asa corta, y cuando es hipotálamo hipófisis con la glándula periférica, es asa larga. ¿Qué es feedback? El feedback puede ser retroalimentación negativa cuando hay una estimulación, por ejemplo, el CRH, ¿no? Me estimula la producción de CTH. Pero la misma elevación de CTH hace que se bloquee la producción de CRH, o sea, autorregulándose. Ese es feedback, retroalimentación negativa. Ahora, una característica especial de la liberación. En endocrinología, el nivel de hormonas tiene su importancia, pero no lo es todo, especialmente las hormonas hipofisiales hipotalámicas, porque más que los niveles séricos es cómo se libera. ¿Cómo se libera? Entonces, grabarse lo siguiente. Las hormonas hipotalámicas y la adenohipófisis tienen una forma de liberación en episódica pulsátil, es decir, como ondas de radio. Así similar, bueno, este gráfico que ven acá, así, se libera de esta manera, como ondas, a una frecuencia determinada y concentración determinada. El mejor ejemplo es el ciclo menstrual, en la cual la frecuencia varía de 60 a 90 minutos según sea la fase proliferativa folicular. Proliferativa folicular y proliferativa. Entonces, es muy importante, es esencial para la función del eje hipotálamo hipofisiario que las secreciones tengan una amplitud y frecuencia determinada. Se altera esa frecuencia de liberación o hay una liberación constante, ya no estimula, bloquea. ¿Ya? Entonces, acá es no tan importante el nivel sérico, sino cómo se libera. Por lo tanto, si el patrón de secreción pulsátil hipotalámico es abolido por alguna razón, la secreción de la hormona hipofisiaria se altera, aunque los niveles de la hormona hipotalámica se mantengan elevados. Es decir, una misma hormona puede estimular cuando se libera una frecuencia y amplitud de frecuencia determinada,
pero si se eleva aunque sea mayor valor, mayor inervación, pero de manera constante, sin un pico desordenado, no estimula, control, inhibe. El ejemplo que se utiliza este concepto en la terapéutica es la siguiente. En la pubertad precoz, por ejemplo, que vamos a, ahí está mi clase de pubertad, algo de pubertad precoz, vamos a ver. En la pubertad precoz es cuando la pubertad aparece antes de la edad que normalmente frecuente, o sea, la edad considerada la mayor frecuencia. Entonces hay una pubertad precoz. Entonces yo quiero bloquear la pubertad precoz. Entonces, ¿qué se aplica? Se aplica análogos o agonistas o análogos sintéticos de la GnRH. Entonces usted puede pensar, pero estoy aplicando en el GnRH. ¿Me va a estimular más la FSH? ¿Va a empeorar? Es cierto en teoría, pero como pongo dosis de depósito intramuscular, hay presentación mensual, bimensual y trimestral, me bloquea la liberación de las gonadotropinas. Me bloquea, o sea, me bloquea la pubertad, que en estos casos es reversible. Retiro y vuelve a su frecuencia normal. Correcto. Entonces, a pesar de ser un agonista o análogo, el efecto al final es inhibitorio. Después hay ritmos. Sobre esa frecuencia se aplican ritmos. Por ejemplo, tenemos la frecuencia, pero esa frecuencia hay elevaciones y disminuciones según el tiempo del año, según el sol, si hay, etcétera. Ejemplo. Entonces tenemos los llamados ritmos. Tenemos al ritmo circadiano, que es de 24 horas, ritmo ultradiano, que son menos de 24 horas, y los infradianos, más de 24 horas. Un ejemplo de infradiano, el ciclo menstrual. El ciclo menstrual es un ritmo infradiano, sobre el cual está establecido la liberación en pulsos, en frecuencia determinada, de 60 a 90 minutos. Ahora, es una respuesta adaptativa a los cambios del medio ambiente. Tiene una relación al sueño y vigilia. Ejemplo, en el amanecer baja el TSH, prolactina y hormona de crecimiento y aumenta el cortisol. Por lo tanto, ¿qué implicancia médica tiene? Mucha. Ejemplo, una muestra simple que no es considerada dentro de un contexto nos da error al 100%. Ejemplo, el cortisol a las 8 de la mañana normalmente va de 5 a 15 o 5 a 20 nanogramos por decilitro. Ese rango de valor está ingresando, a ver, ese rango de valor, ¿ya? Entonces, si tenemos, si nos dicen, el resultado es 15 nanogramos por decilitro, si es a las 8 de la mañana en un paciente que duerme de noche y está despierto de día, sí, y es ambulatorio, no es un paciente que está en UCI, es normal. Pero sí, eso es 15 igualito, pero es de las 8 de la noche, y un paciente que duerme de noche y está despierto de día, es un hipercortisolismo, es demasiado. Por lo tanto, la diferencia entre lo normal y patológico depende de la sección adecuada del tiempo de la toma de muestra y las características clínicas del paciente. Correcto. Aparte que también trastorno del sueño, depresión, viaje, ceguera y de edad producen alteraciones horribles. Por lo tanto, hay que tener mucha consideración en interpretar los dosajes hormonales de algunas hormonas. Clasificación de los soles endocrinos. Puede ser primario, secundario, terciario. ¿A qué se llama primario? Cuando la afectación es del propio órgano. Secundario, cuando está afectada la hipófisis. Y terciario, cuando es afectado el hipotálamo. Voy a hacer esto. Ahora. La hormona luteinizante. Entonces, esto voy a dejar de verdad para que lean. Ojalá que tengamos un día aparte para poder discutirlo, pero vamos a avanzar porque si no, no vamos a acabar. He tratado de hacer un resumen de un libro que se llama Greenspan, acá está. Lean, por favor, esto, lean, que son esteroides anabólicos, aunque esta parte sí vamos a poner énfasis. En el hombre, por ejemplo, la LH, es el principal regulador de esteroidogénesis testicular. Actúa sobre las células de Leydig, para estimular la producción de andrógenos testiculares. Estimula el crecimiento de testículos. La LH en varones. Si la secreción de LH es suprimida por alguna razón, como sucede en el uso inadecuado de esteroides anabólicos para el desarrollo de masa muscular, los testículos se atrofian. Es decir, ejemplo clásico, esteroides anabólicos, desde la testosterona común y corriente en ampollas y los que utilizan en gimnasio. El problema es que la venta aquí en el Perú es no supervisada, hasta usan sustancias veterinarias. Entonces, ¿qué sucede?
Cuando uno se aplica mucho esteroide anabólico, me genera atrofia testicular. Es que el cuerpo piensa que no necesita. Entonces, incluso llega a un extremo que se atrofia el testículo. Entonces, el paciente tiene que usar testosterona de por vida, ¿no? La LH en la mujer, el órgano blanco primario es el ovario. En la mujer, ¿no? En el ovario en la mujer. Y la célula es la Leydig de los testículos en vano. Pero en la mujer estimula la conversión ovárico a cuerpo lúteo. También actúa por mantener el cuerpo lúteo, que es la fase testosterónica, la segunda fase del ciclo menstrual, y estimula la secreción de estrógeno y progesterona. El elevado pico del LH a mitad del ciclo es la estimulación de la ovulación. Si el pico del LH es bloqueado, la ovulación no se produce. O sea, tenemos que tener el pico. Las gonadotropinas, o sea, la LH y la FSH, son secretadas por la misma célula, como sabemos, que es el gonadotropo, pues se llaman gonadotropinas. Están reguladas por la GnRH hipotalámica, núcleo SAR4 y preóptico, ¿no? Entonces, el receptor de GnRH es proclive a la desensibilización con exposiciones prolongadas de GnRH. Es lo que sucede con los agonistas de dopamina, para tratamiento de pubertad precoz, ¿no? Entonces, la TSH, vamos a pasar esto porque van a tener clases sobre esto, la CTH también. Vamos a pasar esto. Ahora, algo de la hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento o somatotropina. La secreción de hormona de crecimiento, al igual que la CTH, muestra un pico de secreción temprano en la mañana, justo antes de despertar. Su liberación es estimulada por el sueño profundo, estadios 3 y 4. Su secreción es baja durante el día. Por eso cuando ustedes escuchaban a las abuelitas que decían, tienes que para crecer, no te quedes enano, debes dormir profundo en la noche, dormir tus 8, 10, 12 horas. Es cierto, porque la liberación más de hormona de crecimiento es en el sueño, pero en la fase más profunda, es un sueño adecuado. Tiene secreción pulsátil, sus niveles séricos varían ampliamente, 0 a 30 nanomolas por mililitro, con muchos valores que caen de 0 a 3. Debido a esta marcada variación, los valores séricos de hormona de crecimiento tienen un valor clínico mínimo. Es decir, dosar hormona de crecimiento en el amanecer, en la clase en ayunas, para determinar déficit de hormona de crecimiento, no me sirve de nada, porque no tiene valor, porque puede estar un valor, entre comillas, bajo, porque es una relación sumamente pulsátil, o sea, no se aconseja dosajes de GH basal para determinar déficits. Lo que se aconseja son test de estimulación. Ahora, punto aparte, en general la regla es, en endocrinología, cuando yo sospecho una hipofunción de una glándula, hipofunción, los exámenes más adecuados para demostrar esa hipofunción son test de estimulación. Test de estimulación. Y si yo sospecho una hiperfunción, tengo que hacer test de inhibición, pruebas de inhibición. La pregunta clásica, ¿el test de tolerancia oral a la glucosa es un test de inhibición o test de supresión? Miento, test de inhibición o supresión o de estimulación. El test de tolerancia a la glucosa lo uso para estimular la producción de insulina, o sea, es un test de estimulación, correcto, es un test de estimulación. La hormona de crecimiento, más que la medición de hormona de crecimiento, si quiero usar algo basal, se prefiere medir el factor de crecimiento similar a la insulina, la IGF-1 o somatomida C, debido a dos razones, que esa secreción regulada también por la hormona de crecimiento, y la vida media es más larga que la LGH, y por eso se puede utilizar. Este es un ejemplo, por ejemplo, de la hormona de crecimiento. Sabemos que la hormona de crecimiento es una hormona hiperglicemiante. Hiperglicemiante. Por lo tanto, me estimula la producción hepática de glucosa, la producción hepática de glucosa. Entonces, en un paciente común y corriente que desayuna, almuerza, come y duerme en la noche, tenemos que durante el día hay valores bajos de hormona de crecimiento, porque come. Y durante la noche se eleva, especialmente si hay una fase profunda del sueño. ¿Qué pasa si esa misma persona hace un ayuno? Por alguna razón, ayuno. Los valores durante el día se elevan.
En la noche se eleva mucho más, ¿no es cierto? Se desordena, porque es un paciente que está haciendo ayuno. Entonces, el ayuno me estimula la producción de hormona de crecimiento, porque la hormona de crecimiento es una hormona hiperglicemiante. Ejemplo, la hormona de crecimiento, acá vemos, tiene, básicamente para ustedes, tiene dos funciones principales. Dos funciones principales. Tiene una función, ojo, una función de hiperglicemia, de aumentar la producción de glucosa, la misma GH. La misma GH me estimula la producción hepática de glucosa y me produce hiperglicemia. Y tiene un efecto de promotor de crecimiento longitudinal de los huesos. Es a través de la IGF-1. A través de la IGF-1. Correcto. A través de la IGF-1. Es decir, su efecto de promotor de crecimiento longitudinal de los huesos, efecto sobre cartílago de crecimiento, es por la IGF-1. Y su efecto hiperglicemiante es directamente por la hormona de crecimiento. Hipófisis posterior, tenemos a la ADH, oxitocina, son sintetizados en el hipotálamo, núcleo supraóptico y paraventricular y secretadas en la hipófisis posterior. ¿Ya? ADH, vasopresina y oxitocina. Un ratito, tengo una llamada de urgente, voy a un ratito, por favor. Ya, listo. Continuamos. ¿Me escuchan, no? Confirmen audio. Ya, correcto. Sirve. Entonces, la oxidación posterior almacena, ya sabemos que almacena hormonas, ADH, vasopresina y oxitocina, ¿no? Almacena. La ADH, básicamente le dije, la principal acción primaria es ahorra agua, y su falta causa diabetes insípida. Pero tiene otro efecto, se llama efecto vasoconstrictor. Por esa razón también es considerado hormona del estrés o conocido como vasopresina o arginina vasopresina. ¿Correcto? Ya. Mecanismo de acción es a través de sus dos receptores. El B1A, que media las acciones constrictoras, y el B2, que básicamente actúa sobre las acciones antidiuréticas. ¿No? Con hormona antidiurética y sin hormona antidiurética se pierde grandes volúmenes de agua, incluso 10-15 litros por día. ¿Ya? Ahora, seguramente la osmolalidad. Ya, eso vamos a pasarlo, lo van a leer, leen con calma. ¿Cuál es el estímulo principal? Ojo, es muy importante esto, lo leen. ¿Ya? La osmolalidad sérica, porque es tan importante que, en el rango, que mantiene el rango entre 280 y 295.
Y dentro de este rango, un incremento tan pequeño de 1% me puede incrementar la secreción de ADH. La oxitocina, las funciones están acá. ¿Ya? Ahora, algo de tumores hipoficiarios, ya que es un resumen didáctico. Bueno, repito porque todos los tips que le vamos a dar. Adenomas. Generalmente los tumores en hipófisis son adenomas. Hay carcinomas también, pero la mayoría son adenomas. Adenomas en hipófisis son neoplasias benignas que pueden afectar a todos los tipos de células productoras de hormona de adenohipófisis. Comprenden 15% de los tumores endocrinales, es decir, de cada 100 tumores dentro de la cavidad craneana, 15 son adenomas hipofisiarios. Se encuentran incidentalmente en el 5 a 20% de la hipófisis de las autopsias. O sea, se puede, nadie se dio cuenta, son no productores, no produjo síntomas y lo encuentran en 5 a 20% de personas que mueren por otra cosa. Los adenomas pueden ser microadenomas, que son pequeños, menor o igual de 10 milímetros, o macroadenomas, mayor de 10 milímetros. Cuando son macroadenomas, son grandes, en la biografía leen como la imagen del cacahuate o el fantasmita, etcétera, tiene como un cuellito porque es la zona donde pasa el infundíbulo, que es como una hernia. ¿No? Y cuando son microadenomas no salen de la silla turca. Existen varias clasificaciones, una utilizada por los cirujanos, que son de Hardy, los tumores hipoficiarios, ¿no? Y según el grado, va de 1, 2, 3, 4. El 4 es el invasivo. Generalmente puede crecer hacia arriba, es la expresión más frecuente, pero puede crecer hacia los lados o ser invasivo hacia abajo. Y el 5 es no crecimiento, sino cuando hay metástasis. Ya, cuando vemos que la afectación más frecuente es cuando crece hacia arriba, produciendo lo que se llama compresión del quiasma óptico, produciendo la famosa hemianopsia bitemporal. Varios tipos de hemianopsias variables por haber, pero la más común, la más frecuente es la hemianopsia bitemporal. Fundamentada porque en el quiasma óptico se entrecruzan el 50% de fibras. La hiperprolactinemia, ojo, vamos a hablar sobre la hiperprolactinemia. Ya. La prolactina tiene también su ciclo circadiano. Ojo. ¿Ya? Uy. ¿Ya? Induce y mantiene la lactancia materna. ¿Correcto? O sea, es afectado. La prolactina también es considerada una hormona del estrés, porque si ven, no tiene una correlación con la ingesta de carbohidratos. La hiperprolactinemia es el trastorno más común del eje hipotálamo hipoficiario, ¿no? O sea, es la primer causa de adenomas funcionantes de la hipófisis. Más frecuente en mujeres entre 20 y 50 años de edad, una relación de 10 a 1. Después de la quinta década de vida, la frecuencia es la misma para hombres y mujeres. El prolactinoma es el tumor hipoficiario funcionante más común. El prolactinoma es el tumor hipoficiario funcionante más común, ¿no? Comprende el 40% de todos los tumores, de todos los adenomas hipoficiarios. ¿Ya? Según su tamaño, el 90% son microadenomas. La mayoría son microadenomas y un 10% son macroadenomas. ¿No? Ya sabemos que su factor inhibitorio por excelencia es la dopamina. ¿Ya? La determinación de prolactina en una extracción única es suficiente para el diagnóstico si la venopunción no ha sido traumática. Es decir, antes se usaba el pool. ¿Qué era el pool? Sacaban prolactina, por ejemplo, los 0, 30 minutos, 60 minutos, 2 horas, mezclaban el suero y sacaban, ¿no? Pero eso, el hecho de hincar, si la hincada es muy cruenta, puede estimular, porque la prolactina es una hormona muy relacionada al estrés, muy sensible. Ejemplo, cuando uno manda a dosar prolactina, si es el paciente, uno, que no se toque las mamas, autoexamen de mamas. No, que no tenga relaciones sexuales la noche anterior, que no se amanezca, que no tome, no fume, no coma demasiado en la noche, porque todo eso puede alterar, tener valores altos sin serlo. En casos dudosos, puede repetirse la determinación en muestras obtenidas intervalos de 15 a 20 minutos para analizar el efecto de la posibilidad. Pero si se saca una vez sin ser muy cruento, más que suficiente. Los valores normales son inferiores a 25 nanogramos por mililitro en mujeres y 20 nanogramos por mililitro en varones. ¿No? Entonces,
La hiperprolactinemia por los niveles séricos se verifica leve 25-50, moderada 51-75 y grave más de 100. En general, cuando sale más de 100 se relaciona a macroadenomas, a tumores y productores de prolactina, generalmente macroadenomas. Cuando es moderada, puede ser por un microadenoma incluso. Y 25-50 generalmente es por medicamentos o por estrés. ¿Ya? Pasamos. Causas de hiperprolactinemia, muy importante. Hay causas fisiológicas, gestación, lactancia, estimulación del pezón, coito, sueño, ejercicio, estrés. Cualquiera de estos eleva, son efectos fisiológicos para la elevación de la prolactina. Pero efectos que no son fisiológicos, por ejemplo, los farmacológicos, encabezando, es la causa más frecuente y potente. Es la causa más frecuente y potente de hiperprolactinemia, es el uso de neurolépticos antipsicóticos. Neurolépticos antipsicóticos, ¿correcto? ¿Ya? Antidepresivos tricíclicos, IMAO, ISRN, benzodiazepinas, anticonvulsivantes, anestésicos, opiáceos, estrógenos, anticonvulsivos orales, antihipertensivos como los verapamil, imitildopa, antihistamínicos, procinético, antimético, colinérgico. Es decir, en un paciente que acude por hiperprolactinemia, ¿no? Hay que tener en consideración el uso de algún medicamento que puede incrementar, son causas muy frecuentes y potentes de hiperprolactinemia, empezando por los neurolépticos antipsicóticos. Procesos hipotálamos hipofisarios, por ejemplo, prolactinoma, la acromegalia, porque vamos a ver a continuación que la acromegalia, las células que producen el hormona de crecimiento también pueden producir a la vez prolactina, adenomas pluriormonales, cirugía, radioterapia, traumatismo y hipofisitis. Y patología hipotalámica también, porque daña la oferta, el influjo de la dopamina y otros más, ¿no? Acá tenemos el hipotiroidismo. Recordar el hipotiroidismo como una causa frecuente de hiperprolactinemia. Insuficiencia renal crónica también, insuficiencia hepática también, porque no se depura adecuadamente, ovario poliquístico, ¿no? Y la idiopática que no sabe la. Y macroprolactina, que es una molécula de prolactina que no se encuentra un efecto patológico y fisiológico, pero puede unas personas estar elevada la macroprolactina y el método de dosaje no lo diferencia de la prolactina normal y me dosa como elevada. Los antipsicóticos producen pues, bloqueo de receptores D2 de dopamina, que en las células autótropas hipoficiales produce una pérdida de factor inhibitorio dopaminérgico. Entonces, son causa de hiperprolactinemia. Vamos a pasarlo. Ya. Manifestaciones clínicas. Por la misma hiperprolactinemia, produce hipogonadismo hipogonadotrópico. Cuando escuchen la palabra hipogonadismo hipogonadotrópico, quiere decir, hipogonadismo quiere decir disminución de la función gonadal. Ejemplo, disminución de estrógenos en la mujer y disminución de testosterona en el hombre. Cuando es hipogonadotrópico, quiere decir que las gonadotropinas están bajas, es decir, con LH y FSH bajos. Entonces quiere decir que hay hipogonadismo, o sea, estrógenos bajos o testosterona baja con FSH y LH bajos. Hipogonadotrópico significa eso. Puede haber amenorrea, galactorrea, infertilidad es una causa tratable de infertilidad e impotencia en el hombre. Por el mismo efecto de la masa tumoral, cefalea, alteración del campo visual, por ejemplo, la menopausia bitemporal, hipopituitarismo porque por la tumoración misma presiona y puede afectar la producción de las demás hormonas hipofisiarias y puede haber hipertensión endocraniana. Es decir, por la misma prolactina alta, por ejemplo, en un microadenoma, o si es un macroadenoma, aparte por la prolactina alta puede producir síntomas por la misma masa tumoral. Historia natural sin tratamiento. El riesgo de un microadenoma para que progrese a macroadenomas durante el seguimiento de 10 años es bajo. O sea, no se puede decir, o sea, sí que un microadenoma, porque los microadenomas en general, un 20 a 30% de la población puede tener microadenomas, generalmente no funcionantes. Pero no podemos decir que un microadenoma nunca se va a convertir en un macro.
sino es que tiene bajo riesgo de convertirse en un macroadenoma. La normalización espontánea de prolactina es aproximadamente 30% de 10 a 15 años. Es decir, no se hace ningún tratamiento y la prolactina se autocontrola en 30% de pacientes en 10 a 15 años. Una mujer con microprolactinoma que sale embarazada tiene mejores tasas de remisión. O sea, se embaraza y luego esa remisión es mejor, o sea, se controla mejor posteriormente. Relación tamaño y prolactina. Cuando el tumoración es menor de 1 centímetro, se asocia con valores de prolactina por debajo de 200, que son macroadenomas. Entre 1 a 2 centímetros, o sea, 10 a 20 milímetros, suelen dar lugar a valores entre 200 y 1000. Y más de 2 centímetros cursan prolactinemia superior a 1000. Por eso decía de que realmente los macroadenomas como estos se relacionan a prolactinas muy altas. Y si más grande, mayor. Si hay esta correlación me indica que el macroadenoma que vamos viendo es producto de prolactina. Ahora, mucho antes, el tratamiento de elección era quirúrgico, pero con el advenimiento de los tratamientos, la mejora de tolerabilidad de los medicamentos, dopaminérgicos, porque son efectos dopaminérgicos porque ustedes hemos dicho que la dopamina inhibe la producción de prolactina, hay respuestas espectaculares que ya indican. Por eso el tratamiento de elección es primero tratamiento médico. Antes era quirúrgico, ahora es médico. Y si con el médico no responde, se opera. Al menos que sea un macroadenoma, pues que está recontrainvasivo, afectando el nervio y la premura de tiempo. Pero en general, el tratamiento es primero médico. Los pilares de tratamiento de la hiperprolactinemia. 1, controlar los niveles de prolactina y la clínica, por supuesto. Control de crecimiento tumoral. Restaurar la función gonadal y otros déficits y evitar la recurrencia. ¿Por qué? Porque los tumores productores de prolactina son altamente recurrentes. O sea, los pilares de tratamiento son 4. Evitar la recurrencia, restaurar la función gonadal, control de crecimiento tumoral y control de los niveles de prolactina y la clínica. Entonces, el de tratamiento, como dije, primero es médico, con un agonista dopaminérgico. Si se controla, ok. Si no se controla, cambio de agonista dopaminérgico. O hay intolerancia, cambio de agonista dopaminérgico. Si se controla, bien, pero si no se controla, recién está volviendo a cirugía. Si a pesar de cirugía no se controla, recién entramos a radioterapia, en ese orden. Primero, tratamiento médico. Segundo, tratamiento quirúrgico. Y tercero, al último, radioterapia. Entonces, por lo tanto, tratamiento médico de elección, le sigue cirugía y al último radioterapia. Todo se trata a los pacientes con macroprolactinomas y microprolactinomas sintomáticos, que tengan hipogonadismo, galactorrea molesta, infertilidad y disminución de la densidad miliar ósea, porque un efecto de la hiperprolactinemia a largo plazo es osteoporosis. Un efecto de la prolactina elevada a largo plazo es osteoporosis. Los pacientes asintomáticos con microprolactinomas no precisan forzosamente tratamiento, por tanto, sugerimos no tratarlos, ya de manejo individualizado. Agonistas dopaminérgicos de tratamiento de elección, ¿no? Entonces, sabemos que la dopamina inhibe la liberación, ¿no? de prolactina. Entonces, los agonistas dopaminérgicos, por lo tanto, me bloquean la liberación. La cabergolina, ¿cuáles son estos dopaminérgicos que tenemos a la mano? La cabergolina o cabergolide lo recomendamos como primera opción por su mayor eficacia, tanto respecto a la normalización de las concentraciones de prolactina como la disminución del tamaño tumoral y mejor tolerancia. De todos ellos se recomienda la cabergolina. La bromocriptina es el fármaco de elección en el embarazo, por más experiencia acumulada, pero es peor tolerado que la cabergolina. ¿Por qué? Si ustedes observan, la cabergolina se da dosis semanal. En cambio, la bromocriptina se da dosis diaria. La eficacia, vemos la eficacia, ¿no? La cabergolina tiene una eficacia mayor que la bromocriptina. ¿No? Acá están los datos. Esto es como lo dicen. Pero básicamente, el medicamento de elección, concesión durante el embarazo, cuando se trata, por mayor experiencia, es la cabergolina. Tratamiento semanal. Efectos secundarios, pueden ser gastrointestinales, los más frecuentes, náusea, vómito, estreñimiento, reflujo, dispepsia, neurológico, cefalea, mareo, disquinesia, confusión,
cardiovasculares, hipotensión postural, síncope y vasoespasmo. Por eso es que se recomienda estos medicamentos darlos antes de acostarse, darlos antes de acostarse en la noche para evitar la hipotensión postural. Ya. La prolactina sérica al mes inicia el tratamiento y después periódicamente hasta ajuste de dosis. Se va ajustando, se va titulando. Reducción manética a los 3 meses en el caso de macroadenoma y luego anual. En el microprolactinoma, al menos que aumente la prolactina o aparezcan nuevos síntomas. La campimetría es la evaluación inicial de cajón cuando hay un macroadenoma con riesgo de compresión en más óptico y después según evolución. Densidad media ósea, al inicio sí existe historia prolongada de hipogonadismo, porque, como voy a repetir, la osteoporosis es un signo de cronicidad de la hiperprolactinemia. Indicación de tratamiento quirúrgico, esto lo pueden revisar, por favor, lo revisan para avanzar porque estamos contra el tiempo. Hipersecreción de hormona de crecimiento. Ya. Ahora, los adenomas productores de hormona de crecimiento, ojo, son segundos en frecuencia. Primero son los prolactinomas. Los de GH son segundos en frecuencia. En adultos, el exceso de hormona de crecimiento genera acromegalia y en niños, adolescentes, se genera gigantismo. ¿Por qué? Si es que el paciente ya creció, ya cerró su cartílago de crecimiento y hay una hipersecreción de hormona de crecimiento, ojo, el hueso no crece longitudinalmente, el hueso se engruesa, se deforma, es decir, produce acromegalia, que vamos a ver en las fotos. En cambio, si el paciente tiene cartílago de crecimiento abierto, que es en los niños, infantes, adolescentes, el paciente puede crecer produciendo gigantismo. Generalmente comprometen las zonas laterales, la mayoría son macroadenomas, 80% macro y 20% micro. 80% son macro y 20% son microadenomas. 15% aproximadamente también producen prolactina, es decir, se quedan las dos, GH y prolactina. Acromegalia, refiriéndose a creer porque este paciente lo tuvo cuando ya cerró el cartílago de crecimiento. Aumenta el tejido blando también, ¿no? Acromegalia. El dedo en salchicha, llamado de salchicha. Acromegalia, hipersecreción de GH luego del cierre del cartílago de crecimiento. Claro. ¿No? Produce generalmente a incremento de riesgo cardiovascular. La principal causa de muerte de estos pacientes son problemas cardiovasculares, ¿no? Todo el aumento de tasa de mortalidad es por problemas cardiovasculares, ¿no? Entonces vemos causas de muerte cardiovascular 60%, ¿no? Causas de muerte vascular. ¿Cómo diagnostico una acromegalia? Tengo que tener evidencia clínica, bioquímica y de imágenes. Esto es hay un manual que ya es antiguo, pero es vigente. Es el último consenso peruano de tratamiento de acromegalia. Le pasó al delegado, lo tienen ustedes, este es de ahí, es bien didáctico. Pues, ahí había que utilizar solamente el tratamiento, que claro, el tratamiento, eso sí, lo pueden actualizar, pero todo lo demás es vigente. Evidencia clínica, todas las manifestaciones que hay de acromegalia. Bioquímica, prueba inicial ideal, no es la GH, es la IGF-1, que en resultado lo hacen en rangos estrechos según edad y sexo. Y la prueba, si yo estoy sospechando de que una hiperfunción de hormona de crecimiento, la prueba de estimulación, la prueba dinámica sería un test de inhibición. Entonces, un test de tolerancia a la glucosa es un test de inhibición, porque la hormona de crecimiento es hiperglicemiante. Entonces, normalmente, cuando yo doy una sobrecarga de glucosa oral, la hormona de crecimiento debe disminuir. Si hubiera algo tumoral, no va a disminuir, incluso aumenta. ¿Entienden la idea? ¿Eso está claro, no? ¿Me escuchan? ¿Está claro eso? Este punto. Sí, Entonces, de tolerancia a la glucosa es una prueba de inhibición en este caso. Igual con 75 gramos de glucosa y la GH simultánea basal los 30, 60, 90 y 120 minutos post carga. Es positivo si el nadir absoluto de la hormona de crecimiento no suprime al menos de 1 nanogramo por mililitro. Pero en los casos que tenemos está mucho más. O sea, pero no, es decir, no se suprime con la carga de sobrecarga de glucosa. Puede haber falsos positivos. Vamos a avanzar. Evidencia de imágenes. El estudio de imágenes más sensible para determinar la fuente de exceso de hormona de crecimiento es el más estudio de imágenes, generalmente una resonancia.
Por el 80% son, ya saben, son macroadenomas. Entonces, sospechamos clínicamente medición del IGF-1, si es muy alta para este diagnóstico, si es dudoso, hacemos de test de tolerancia a la glucosa para confirmarlo. Y generalmente, como dije, la hiperprolactinemia, el macroadenoma hipoficiario, la primera tratamiento es el médico y después el quirúrgico. Acá no. Acá primero es, a menos no ha cambiado hasta ahora, primero es quirúrgico, ¿no? El tratamiento médico incluso se está dando para evitar la recaída o después de la cirugía. Hay series que están dando incluso antes para favorecer una cooperación, todo, pero hasta ahora no ha sido aceptado completamente por todos, ¿no? Pero hasta ahorita la primera opción es la quirúrgica. Los dopaminérgicos. Acá, bueno, cabergolina, el resumen de cabergolina lo tienen en prolactina porque es lo mismo que se utiliza la cabergolina en hiperprolactinemia, lo pasamos, bronquitina también. Acá nos la tenemos un poco. Octeotride, porque es el tratamiento médico de elección, porque los anteriores, el cabergonina y bronquitina, se utiliza por el hecho de que algún porcentaje de somatotropos tumorales producen también prolactina hasta un 15%. El octeotride constituye el tratamiento médico de elección. Es un análogo de la somastostatina, selectivo para receptores SST2 y SST5, que disminuye la hipersecreción de hormona de crecimiento y la proliferación celular. Indicación. En caso de persistencia en la enfermedad luego del tratamiento quirúrgico, en pacientes que no pueden ser operados o aquellos en los cuales la cirugía no aportaría nuevos beneficios. También después de la radioterapia durante el periodo de enfermedad activa, ¿no? Eficacia, son eficaces, ¿no? Porque normalizan el GH 50-70%, el IGF-1 en 41-67%. El objetivo sería, los análogos somatotines, controlar los signos clínicos, disminuir o normalizar la GH-IGF-1 y reducción de la masa tumoral. Realmente la acción corta ya no se utiliza las que son de liberación prolongada, por ejemplo, las que se usan mensual, por ejemplo, el octeotride LAR. El octeotride LAR intramuscular es lo indicado. Es un tratamiento a largo plazo, porque es una enfermedad recurrente, sería tratamiento para evitar recaídas, reoperaciones, monitoreo del tratamiento de disminución de GH mediante test de tolerancia a la glucosa y de IGF-1 de los 3 semanas de inicio del tratamiento. Debe monitorizarse las enzimas hepáticas semestralmente, glicemias trimestralmente, porque acordarse que la hormona de crecimiento, la GH, directamente puede producir hiperglicemia y generar una diabetes secundaria. Y ecografía hepática y vías biliares anualmente. ¿Por qué? Porque este medicamento sí puede ser un litogénico biliar, puede generar cálculos en la vesícula, ¿no? Fluxograma, ¿ya? Entonces tenemos el fluxograma, en este caso, a diferencia que la prolactina es primero quirúrgico y luego médico. En la prolactina es médico primero y luego quirúrgico. Para terminar, algo de pubertad precoz. Acá hay que detenernos un poquito. ¿Qué es la pubertad? La pubertad es una etapa de la vida que no tiene un límite preciso, ojo, es una continuidad, pero por cuestiones académicas, médicas, le pone un rango. Y ese rango se saca con estudios poblacionales, usando mucho, acá se usa mucho la curva de Gauss. Si ustedes tienen la curva de Gauss, ¿qué significa? Tenemos un 95% que está al medio y un 2.5 que está por debajo y un 2.5 por encima. No quiere decir que ese 2.5 sea patológico o anormal, sino se sale de la media. Entonces, entonces los rangos que vamos a ver acá, los rangos, todo lo que veamos, los volúmenes, están dentro de ese 95%. ¿Ya? Los cambios en la pubertad. Que se refiere a gónadas y caracteres sexuales secundarios. Hay adquisición de capacidad reproductiva en la pubertad. El fenotipo, hay crecimiento rápido y cambios morfológicos, características sexuales secundarias. Y la maduración psíquica, adquisición de personalidad adulta. Límite de desarrollo puberal normal. En varones, que agarran el 95% de los casos, como digo. Hay un porcentaje, 2.5% que puede ser antes y ser normal, y 2.5% que puede ser posterior y ser normal. Los varones, el rango es de 9 a 14 años la pubertad. El primer signo externo de la pubertad masculina es el crecimiento testicular, o un diámetro mayor de 2.5 centímetros, un volumen mayor de 4 centímetros cúbicos.
Si ustedes recuerdan, el testículo no es una esfera, sino es un elipsoide. Por lo tanto, tiene un diámetro mayor, diámetro menor. O sea, el diámetro mayor, mayor de 2.5 centímetros, un volumen mayor de 4 centímetros cúbicos. Por lo tanto, el primer signo clínico externo de la pubertad masculina es el crecimiento testicular, volumen testicular mayor de 4 centímetros cúbicos o diámetro mayor de 2.5 centímetros. En mujeres de 8 a 13 años, el primer signo clínico externo en la pubertad femenina es la aparición del botón mamario, también conocido como montículo mamario o primordio mamario. Ahí no está, pero son sinónimos. Botón mamario, primordio mamario o montículo mamario, ¿no? Eso, después hay figuras de cómo vamos a medir eso. Fisiología de la pubertad. Más que esto, en gráfico se va a entender mejor, pero en todo caso, aumenta la amplitud y frecuencia de los pulsos. Acuérdense los pulsos, las frecuencias del LH, inicialmente en la noche, todo es en la noche, comienza así como la hormona de crecimiento, acá es en la noche, se va elevando. Incremento la respuesta del LH a la GnRH, aumento de secreción estriol en niñas y testosterona en niños en la noche, los picos empiezan en la madrugada, en la noche, aumento de la secreción de GH, aumento de la secreción sérica de IGF-1 como consecuencia de la GH y aumento de la secreción de prolactina en niñas. No, vamos a pasar. Algo importante. En niñas y niños. Generalmente en niñas, el inicio del crecimiento, el spur óseo puberal, acá paramos un ratito, la pubertad es muy importante porque es el mayor en la cual hay mayor crecimiento longitudinal del ser humano. Generalmente crecen de 25 a 30 centímetros durante la pubertad. Una vez que acaba la pubertad, se cierra el cativo de crecimiento, ya no hay crecimiento. Entonces, dentro de ese periodo de crecimiento hay un periodo de mayor crecimiento. Ahora, en niñas, ¿qué sucede? Este mayor o spurt o pico de crecimiento óseo precede o está asociada con los signos tempranos de malformación secundaria. Ejemplo, vello pubiano, crecimiento de la mama. Es decir, este crecimiento es temprano. Si la pubertad lo dividimos en fases, o sea, en etapas, este crecimiento, es pur óseo, ¿no? Es tardío. O sea, ¿cómo le explico? A ver, o sea, acuérdense cuando eran ustedes, estaban en el colegio, ¿quiénes crecían antes? ¿Las mujeres o los hombres? O sea, ¿quiénes crecían, o sea, eran más desarrolladas? Por ejemplo, en segundo, secundaria, primero y secundaria. La mujer. Entonces, acuérdense de eso. A mí se me equivoqué en la frase. Entonces, las mujeres tienen el espuro óseo en los inicios tempranos de la pubertad. Por eso se dice, hay un término que no es tan cierto, pero algo de razón tiene, que cuando la mujer menstrua ya no crece, no es tanto así. Cuando la mujer menstrua, ya crece poco, porque la menstruación es tardío en la pubertad, pero ya creció. En cambio, en los varones, el espuro óseo es tardío en la pubertad. Por eso, ustedes sí recuerdan, en primero y secundario, segundo, mientras las niñas miraban, conversaban con los chicos de tercer año, de cuarto año, los varones ¿qué hacían? Jugaban trompo, bolitas o no sé, o sea, estaban en otras. O sea, porque el crecimiento incluso mental y el crecimiento longitudinal de los huesos es más precoz en las niñas. El espuro óseo. El espuro óseo en los varones es más tardío en la pubertad. Acá se ve. Ven, este es centímetros por año edad. O sea, el mayor estirón es en mujeres en etapas tempranas de pubertad, en varones más tardíos. La diferencia es que ese pico de crecimiento es mayor el pico en hombres o varones. Por eso que en promedio, los varones son más altos que las mujeres. Ahora, las hormonas y el crecimiento. Vemos que el crecimiento fetal tiene mucho que ver la hormona tiroidea y la hormona de crecimiento. En el crecimiento en infancia, la hormona de crecimiento. Y en la pubertad tiene que ver el estradiol y la testosterona. Importancia. Ver esto para ver para que se produzca la pubertad debe haber la liberación en una frecuencia y amplitud determinada. ¿No? Se considera, ¿no? Entonces,
para que haya inicio de la pubertad, como les decía, la producción en una frecuencia determinada, lo llaman el pulso generador, que estimula los gonadotropos para que a su vez el FSH y el H se produzca en una frecuencia determinada y puedan estimular a las gónadas. Si no se produce esa liberación en una frecuencia determinada, no se inicia la pubertad. Entonces, ¿qué sucede? Una causa frecuente es el llamado amartoma hipotalámico, que una alteración morfológica, una tumoración de vasos que presiona a los núcleos del hipotálamo y hace que la pubertad, pum, prende el pulso generador y inicia la pubertad previamente. Antes del advenimiento de la resonancia magnética, la primera causa de pubertad precoz central era la llamada idiopática, la que no se sabía de qué era. Conforme apareció las imágenes de resonancia, se vio que muchos de esos casos eran por amartomas hipotalámicos. Entonces, una de las causas frecuentes de pubertad precoz central son malformaciones arteriovenosas o amartomas hipotalámicos. Algo importante, ¿cómo nosotros entonces podemos examinar a una persona que está en crecimiento? Que es un poco diferente a un adulto. Entonces hay varios parámetros. Tenemos uno, el volumen testicular en varones, el desarrollo del glande mamario en mujeres, el desarrollo del vello pubiano axilar en ambos y el tamaño del pene en varones. Para esto existe algo que está vigente hasta la actividad del año 62, que son los estadios de desarrollo puberal según Tanner. Entonces, como les decía, esto se basa en medias y división estándar. Entonces, en lo que se refiere a la mama, hemos dicho que el primer signo de pubertad, el inicio de la pubertad, es cuando aparece el botón o primordio mamario. Acá. ¿Saben? Ya, el botón y primordio mamario, crecimiento de las areolas. ¿Qué quiere decir? Que entonces en el estadio de Tanner 2 es cuando aparece el botón mamario. 1 es el prepuberal. El 3 hay un crecimiento adicional y areolas sin separación de sus contornos. En el 4 hay una proyección de la areola y el mama adulta el 5. Es por eso que en el estadio 1 no se diferencia entre niño o niña. Recién en el estadio 2 inicia la pubertad con la aparición del botón mamario y el 5 es la mama adulta. 2 botón mamario y 5 mama adulta. Acá en esquema más fácil, como es mama, se representa como M1. M1 estado prepuberal. Una historia pone M1, quiere decir que no hay botón mamario. M2 indica el botón mamario. M3, aspecto de mama adulta cuando es más pequeña. M4, cuando hay un desarrollo de crecimiento de areola y pezón. Y M5 es adulto. Entonces, M2 es el botón mamario. ¿No? Vamos a avanzar. Se examina así. Es como una, por debajo de la areola, y es una consistencia tipo borrador. El vello pubiano, igual, ¿no? Tenemos características especiales. El primero es prepuber, no hay nada, ni un vello, nada. En el B2 hay un vello, escaso vello lacio. Y en el 5, distribución en forma de triángulo invertido, el clásico adulto. BP1, vello pubiano 1. 1 es prepuber. A partir del 2 es puber. Y el masculino tenemos G1, estadio infantil, y G2 a partir de 4 centímetros cúbicos. De 4 a 6 se considera que está en el segundo estadio. De 6 a 12 en el tercer estadio. En G4, 12 a 20 y adulto de 20 a 25. En general, el adulto se considera más de 15. Generalmente más de 15 se considera un volumen testicular de adulto. Más de 15. Ahora, ¿cómo medir el volumen? Este es el famoso orquidómetro de Prader. Orquidómetro. Son elipsoides que simulan el testículo y los números que están ahí es el volumen. 25 quiere decir 25 centímetros cúbicos, 20 centímetros cúbicos, 15 centímetros cúbicos, 12, 10, etc. Y el color es que hasta acá es 3 y a partir del 4 es ya inicio de la pubertad. Acá este es 3, 2, 1. 1, 2, 3 centímetros cúbicos es prepuber. Ya de 4 para arriba inició la pubertad. De 4 para arriba inició la pubertad. ¿No? Inicio de la pubertad a partir de 4.
Hay una correlación directamente, tiene gran valor este estadio clínico porque tiene alta correlación con la producción de hormonas. Actividad celular en testículos en diferentes etapas de desarrollo, por ejemplo. Prepuberal. En las células germinales hay una preespermatogénesis. En las células de Sertoli es predominantemente las células. En la ley difuminadas, pocas. En la pubertad se inicia la espermatogénesis. Se incrementa la complejidad y la formación de uniones oclusivas. Y en la Leydig ya se están diferenciando grupos de células. En el adulto hay una activa espermatogénesis, ¿no? En la G. Sertoli ya hay grupos que se diferencian de células germinales y en las células Leydig se agrupan mucho mayor, se diferencian. Es decir, hay una correlación directamente entre los estadios clínicos y el desarrollo normal, ¿no? En la parte patológica, en la patología. Entonces, hay una correlación directamente proporcional también entre los incrementos no solo de los niveles, sino del incremento de la liberación de la frecuencia amplitud del FSH-LDH y los estadios de la pubertad. Y también de los valores de 17-beta-estradiol y de testosterona. O sea, en otras palabras, estos estadios tienen una alta correlación bioquímica y clínica y patológica. Clínica, bioquímica, patológica, tiene valor. Línea de pelo en los niños adultos. Normalmente en los niños o en mujeres el borde de cabello es similar. No hay las famosas entradas. En cambio, en los adultos varones sí hay entradas. Y esto es importante, ¿por qué? Si usted en un adulto ve un borde de pelo similar a una mujer o un niño, no es que sea patológico, nada, es una señal que me puede decir que puede haber cierto grado de hipogonadismo. Es una característica clínica del hipogonadismo. Así a su vez, si vemos a una mujer con un borde de cabello con entradas, es una señal de hiperandrogenismo. Me dice que el balance entre andrógenos y estrógenos está alterado. Antoprometía. En niños menores de 2 años se considera longitud. ¿Por qué longitud? ¿Por qué longitud? Porque no se pueden parar. Talla en niños mayores de 2 años, porque sí se pueden parar. Los perímetros cefálico abdominal, segmento superior e inferior, medición de brazada y determinar velocidad de crecimiento. Generalmente todos los países tienen manuales de desviación estándar de todas las mediciones pantoprométricas. Brazada, talla, perímetros, tienen pliegues. Tanto es así y acá no tenemos. Tanto es así que cuando uno quiere hacer un trabajo, una tesis, cuando hace de esto, bacán, porque no hay. Entonces, siempre es original. Segmentos en el adulto, ejemplo. Tenemos una correlación. En el adulto, el segmento inferior, el segmento superior, brazada, talla. Segmento inferior se refiere a la distancia que hay entre el pubis al suelo. Pubis, suelo. Es como partieran en dos a un ser humano, pubis, suelo. Y el superior es de vértex a pubis. O sea, vértex, pubis, pubis, suelo. Y brazada es totalmente una ampliación. Los ambos mismos superiores bien estirados, pegados a la pared, es la distancia entre ambos pulpejos de dedo. O sea, totalmente, esa es la brazada. Y la talla. Entonces, en un adulto normal, la relación brazada sobre talla es menor de 1. ¿Qué quiere decir? Que la talla es ligeramente mayor que la brazada, ¿no? Para que sea menor de 1. Y sobre el segmento inferior y superior, de que el segmento superior es mayor que el inferior, menor de 1. Eso es lo normal. Quiere decir que en un adulto normal, el tórax, abdomen, con la cabeza, generalmente es mayor en longitud que todas las piernas y que la talla es mayor que la brazada. Esto es importante, ojo. ¿Por qué? Porque viene lo del hábito corporal enucoide. ¿Y eso qué quiere decir? Acá está. Ven acá, que es brazada sobre talla mayor de 1, al revés. O sea, quiere decir que la brazada es mayor que la talla. Y el segmento inferior excede mayor de 5 centímetros del segmento superior. Es decir, el segmento inferior es mayor que el segmento superior. ¿Qué quiere decir esto en lenguaje? Quiere decir de que los brazos y las piernas crecen más, entre comillas, o sea, son más largos los brazos y las piernas. Y eso es compatible con un hipogonadismo. ¿Por qué? Porque las hormonas masculinas y femeninas ayudan a cerrar el cartílago de crecimiento.
Es decir, si yo pongo testosterona por error a un puber, entre comillas, crece un poquito, pues decida rápido. O sea, para un cierre adecuado de la categoría de crecimiento, se necesita testosterona o estrógenos. Por eso que en los pacientes con hipogonadismo da más tiempo en crecer la brazada y las piernas. Por eso la proporción corporal se altera. Entonces, por tanto, el hábito corporal eunucoide, que viene de eunuco, si usted recuerda, eunuco, ¿qué es? Significa una castración, ya sea química o física. Ejemplo, los que cuidaban al harem de los reyes, los castraban, con la intención que no se metan con las concubinas. O a los niños cantores de Viena que hasta el siglo XIX los castraban para que mantengan su voz como de niño. O sea, ¿qué quiere decir? Son eunucos, quiere decir hipogonádicos. Tienen un vello corporal de cantidad y distribución prepúber, lógico, porque no tienen testosterona ni estrógeno. Tienen un pobre desarrollo muscular. El músculo depende mucho de testosterona. Y ausencia de cierre categoría de crecimiento, por lo que estoy diciendo, y el segmento inferior excede más de centímetros. ¿Me escuchan? Porque el internet está un poco inestable. ¿Me escuchan? Confirmen audio. ¿Aló? Se escuchaba un poco presionado, pero se escucha bien Sí, ahora. sí. Ahora se escucha Ya. entrecortado. Hábito corporal nucoide. ¿Está claro esto? Ya. ¿Está claro esta parte? ¿Está claro? ¿Esto está claro? ¿Alguna duda sobre esta parte? Bueno, ya. Velocidad de crecimiento. Ya. La pubertad hay un crecimiento aproximado de 8 a 10 centímetros por año. 8 a 10 centímetros por año, que es mucho mayor antes del inicio de la pubertad que de 5 a 6 centímetros por año. O sea, el mayor la velocidad de crecimiento se observa en la pubertad. Bueno, ese es puro ocio, ya. Hablando de menarquia. La menarquia es la primer sangrado menstrual en las mujeres. Ocurre aproximadamente en 6 meses, más o menos 6 meses de la fusión del primer y segunda falange distal y la aparición del hueso sesamoideo del pulgar. Edad ósea de 12.5 a 13 años. Es decir, la mujer menstrua cuando su edad ósea está entre 12.5 y 13 años. No es importante la edad cronológica. Una cosa es la edad cronológica y otra cosa es la edad ósea. Ejemplo, tenemos una niña que viene, la mamá la lleva porque tiene sangrado tipo menstruación y tiene 9 años de edad. Le hacemos la edad ósea y la edad ósea me sale en 9, 10 años. Significa que el sangrado que tiene no es menstruación. En cambio, tiene 9 años de edad, le hago la edad ósea y su edad ósea me sale en 12.5 a 13 años. Entonces, probablemente el sangrado, si sea menstruación, es una pubertad precoz. No sé. Ocurre en el 99% dentro de los 5 años siguientes a la aparición de botón mamario, es decir, es tardío en la pubertad. Suele ocurrir cuando las mamas están desarrolladas, o sea, tardío en la pubertad. Ahora, otra característica es que los cambios en la edad de menarquia han estado disminuyendo la edad de la menarquia en el tiempo. Conforme aparece la industrialización, disminuye. Aún en zonas rurales alejadas, la menstruación aparece tardíamente, pero la industrialización ha hecho que disminuya la edad de menarquia. Luego de su inicio durante 12 a 18 meses, la menstruación es irregular y anublatoria. El promedio de la edad de menarquia ha disminuido 2 a 3 meses por década en los últimos 150 años en la Europa industrializada, ¿no? Y en industrializada, y 2 a 3 meses por década en los últimos 100 años en Estados Unidos. Este ritmo se ha detenido en 1940. Edad ósea. Edad ósea. La malnutrición esquelética es evidenciada comparando la radiografía de la mano, rodilla o codo con modelos estándar de la población normal. Es decir, hay un atlas que ve la edad ósea. Como repito, la edad ósea no va de la mano con la edad cronológica, no va. Utilizada en la clínica para predecir la edad de menarquia y talla final, porque la edad de el desarrollo gonadal tiene mayor correlación con la edad ósea que con la edad cronológica.
O sea, no tiene nada que ver con la cronología generalmente. Mucho menos, es más correlación con la edad genital y la edad ósea. ¿No? Así viene. Ahí ustedes por comparación, es una placa de la mano muñeca izquierda, por estandarización, uno compara y establece la edad ósea. Las gónadas. Volumen prepuberal 0,3 a 0,9 centímetros cúbicos. Mayor de 1 centímetro cúbico indica que la pubertad se ha iniciado. Durante la pubertad, incremento rápido en tamaño. Volumen postpuberal medio de 4 centímetros cúbicos. El útero prepuberal tiene forma de lágrima. Cuello e istmo representan más del 66% del volumen uterino. Luego de la producción de estrógenos, el útero va tomando una forma de pera. El cuerpo uterino incrementa en longitud y grosor. O sea, es una manera también de ver la evolución, la pubertad. Entonces, la pubertad y la madurez, la infancia. ¿No? Pasamos. Ahora, como un resumen, entonces, esto es en un varón. El pico de crecimiento, ojo, es tardío en la pubertad, en Tanner, ¿no? Tanner 4, ¿no? Y ven los estadios, o sea, es tardío en la pubertad. En cambio, en la mujer es precoz en la pubertad, o sea, en los primeros estadios. Ahora, la pubertad precoz es la aparición de cualquier signo de maduración sexual secundaria antes de los 7 años en las niñas y de los 9 años en los niños. Aparece la pubertad antes de tiempo. Una secuencia de pubertad normal, pero a edad previas al inicio de la pubertad, normalmente. La pubertad precoz verdadera o central es la que respeta las secuencias, ¿no? Y hay variaciones, ¿no? Pero la principal, la más conocida, la que hay que aprender es la pubertad precoz verdadera o central. Ahora, adelantando, o sea, ya saben el tratamiento, porque vimos en la parte inicial de los cuales el tratamiento de elección actualmente son los agonistas de la GnRH. A pesar de ser agonistas de GnRH, como se ponen de manera de depósito intramuscular, su efecto es, en vez de estimular, me bloquea la pubertad. Vamos a pasar esto. El tratamiento de pubertad precoz verdadera. El tratamiento de elección en la actualidad son los agonistas del HRH o GnRH. Antes, cuando no había, usamos acetato de medroxiprogesterona, el famoso Provera, o acetato de ciproterol. Porque que como producen muchos efectos adversos, en la actualidad son efectivos y más seguros, son los agonistas de LHRH o GnRH. Entonces, vamos a pasar esto. Entonces, el tratamiento de elección en la pubertad precoz son agonistas de la GnRH. En nuestro medio tenemos triptorelina y leprolide. Correcto. Ahora, generalmente lo que se estira son las de depósito. Tenemos leoprolina y triptorelina. O sea, vuelvo a repetir, son agonistas de las gonadotropinas. Pero a pesar de ser agonistas, ojo, bloquean debido a que son dosis constantes elevadas de depósito. Vuelvo a repetir que los efectos de estimulación sobre las gonadotropinas se establecen cuando la liberación es una amplitud y frecuencia determinada. Ahora, esta clase, como yo me disculpo, pero es demasiado larga. Yo sinceramente quisiera, no en grupo de práctica se puede hacer mucho, pero algún día más aparte, puede ser un sábado o un domingo, solamente una horita más para completar bien lo de la pubertad precoz y algunos puntos porque acá prácticamente son 3 clases en una y de verdad no creo que sea tan adecuado. Lo revisan bien y ese día podemos hacer como una revisión de las preguntas que tengan. No sé, delegado, yo sé que son, ¿aló? Delegado, ¿me escucha? ¿Me escucha? ¿Me confirman audio? Sí, sí, se escucha, doctor. ¿El delegado puede estar por ahí? ¿Aló? ¿Quién es el delegado? Verona. Doctor, sí. Sí, mira. Yo sé que es difícil todo, pero siempre me decían cuando era presencial, no, que viajaban fin de semana, el domingo, viajaban a Trujillo, Cajamarca, no sé, pero ahora es que Zoom
Si podría ser un sábado o un domingo, pero yo sé que son 60, que uno tiene sería bueno, pero sería un día que puedan todos para poder completar esta clase. No sé. ¿Craneas a qué hora el sábado? Pero debe ser sábado en la tarde o noche o domingo en la mañana, pero tendría que confirmarme. ¿Crees que puedas? Porque incluso creo que esta clase no han entrado mucho por el problema del WhatsApp, ¿no? ¿Aló? Sí, doctor. Sí, ¿no? ¿Cuántos han entrado al final? Pero han entrado. Hay ¿Cuántos han? 36 nada más ahorita. ¿Ah? Hay 36. De 60, ¿no es cierto? Y Sí. aparte, han entrado a veces tardíamente, por eso digo, vamos a hacer el esfuerzo y coordinen, por favor. Ya, coordinen un día que sea sábado o domingo, ¿ya? Pero sábado que sea en la tarde o en la noche, porque sea una horita. Coordinen, ya, por favor, y para poder completar, ¿ya? Ok, Para yo doctor. tranquilizar mi conciencia y ustedes también un mensaje mejor lleven. Ya, lean las clases y las dudas. A ver, ojalá que se pueda, pues, intenten. ¿Ya? Bueno, entonces. Doctor, ¿va a pasar las diapos? Sí, ya les di al mes, luego no lo ha dado. Sí le he dado la semana pasada. La semana Sí, de pasada, aquí miento, que miento, regrese miento. Ayer, Facebook. ayer. La- Ayer le he dado. Lo que pasa de repente por WhatsApp, el problema del WhatsApp, ha habido problemas. Pero sí le he dado. Yo se lo he dado. Ayer ha sido. Ya, denle tiempo, lo revisan, por favor. ¿Ya? Gracias, doctor. Ya, listo. Ya, doctor, Ya, gracias. cuídense, hasta luego. Hasta luego. Gracias, doctor.